he aprendido a adaptarme a cualquier circunstancia. Conozco la necesidad y la abundancia. He descubierto el secreto de vivir contento en cualquier situación, ya sea saciado o hambriento, con mucho o pasando necesidades. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Saulo de Tarso, también conocido como San Pablo, nació alrededor del año 5 después de Cristo. Al principio, fue fariseo y perseguidor de los cristianos. Tuvo una experiencia transformadora de conversión mientras viajaba hacia Damasco. Tras esta experiencia, se convirtió en uno de los seguidores más prominentes del cristianismo primitivo y un prolífico escritor de varias epístolas que se encuentran en el Nuevo Testamento de la Biblia. El contexto histórico en el que vivió Pablo estuvo marcado por la dominación romana en la región, así como por la interacción de diversas culturas y filosofías. A través de esta interacción, muchos pensadores y ciudadanos romanos fueron expuestos a las ideas filosóficas griegas, incluido el estoicismo, que influyó en su forma de ver el mundo y en su búsqueda de sabiduría. Este contexto de convergencia cultural y filosófica proporcionó a San Pablo elementos del estoicismo y otras filosofías. Esto es crucial para comprender cómo el estoicismo impactó en sus escritos y enseñanzas. El estoicismo, una filosofía antigua, dejó una huella duradera en el pensamiento occidental. Sus principios fundamentales se alinean con la búsqueda de virtud, autodominio y tranquilidad interior, incluso ante la adversidad. Algunos puntos clave del estoicismo incluyen la virtud como el bien supremo. Los estoicos creían que la virtud, o vivir de acuerdo con la razón, era el bien supremo y la clave para una verdadera felicidad. El control de las emociones, los estoicos enfatizaban la importancia de controlar las emociones y pasiones. Quienes sostenían que la sabiduría radicaba en mantener la serenidad y la calma. En lo que respecta a los estoicos, creían que nuestra virtud radicaba en cómo respondemos a los eventos, incluso a los desafiantes. Vivir en armonía con la naturaleza también era un valor fundamental para ellos, ya que veían en esta armonía el camino hacia la paz interior. Estos principios fueron defendidos por filósofos estoicos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Ahora, exploremos cómo estos principios se incorporaron a las enseñanzas de San Pablo. San Pablo incorporó elementos del estoicismo en sus cartas, aunque lo hizo de manera adaptada al contexto del cristianismo primitivo. Algunos pasajes de sus epístolas reflejan claramente ideas estoicas, como el control de las emociones. Pablo a menudo enfatizaba la importancia de controlar las emociones y mantener la paz interior. Por ejemplo, en Filipenses, capítulo 4, versículo 11, escribe: «He aprendido a vivir contento en cualquier situación». La aceptación del sufrimiento. Del mismo modo que los estoicos, Pablo veía el sufrimiento como una oportunidad para el crecimiento espiritual. En Romanos, capítulo 5, versículos 3 al 4, escribe: «También nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza». El autodominio y la virtud eran temas frecuentes en las exhortaciones de Pablo. Animaba a los cristianos a vivir virtuosamente y a ejercer el autodominio. En 1 Corintios, capítulo 9, versículo 25, utiliza una analogía atlética para describir la importancia del autodominio. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos lo hacen para alcanzar una corona corruptible, nosotros, en cambio, una incorruptible. El sincretismo en las escrituras de San Pablo, la síntesis entre la fe y la filosofía, es notable. El sincretismo, la armonización de distintas creencias, filosofías y prácticas dentro de una visión del mundo, se manifiesta de manera notable en las obras de San Pablo. Este apóstol demostró un discernible grado de sincretismo al incorporar elementos del estoicismo en sus epístolas cristianas. Sin embargo, su enfoque trascendió la mera amalgama de estos elementos con otros conceptos filosóficos y teológicos. Esto dio como resultado una rica variedad de pensamiento.
La influencia del estoicismo se manifestó en el énfasis de Pablo en el autodominio, la virtud y la resiliencia frente al sufrimiento. Estos principios estoicos brindaron una base sólida para su comprensión del comportamiento humano y la moralidad, que luego fusionó con ideas judías y cristianas. La importancia de la fe en Cristo, la redención a través del sacrificio de Jesús y la naturaleza del amor divino estaban intrínsecamente arraigadas en su pensamiento. Cabe destacar que la adopción de elementos estoicos por parte de Pablo no fue una mera asimilación, sino más bien una asimilación selectiva influenciada por su rica bagaje intelectual y cultural. Empleó estas influencias de manera estratégica para comunicar sus mensajes a diversas audiencias que buscaba alcanzar. De esta manera, proporcionó una comprensión más amplia de la existencia, el sufrimiento y la búsqueda de la virtud a la luz de sus convicciones cristianas. El patente sincretismo en las escrituras de San Pablo es un testimonio de la intrincada complejidad del pensamiento humano. Este fenómeno ilustra cómo diferentes influencias pueden converger y entrelazarse, generando un enfoque singular y enriquecedor para comprender el mundo y la espiritualidad. El impacto de las escrituras de San Pablo es duradero y notable, tanto en el contexto histórico como en el posterior desarrollo del cristianismo y la filosofía occidental. Su enfoque de combinar la ética estoica con el mensaje cristiano influyó en la forma en que los primeros seguidores de Jesús entendieron su papel en el mundo y cómo enfrentaron la diversidad. La ética y la moral cristiana también fueron profundamente influenciadas. El énfasis de San Pablo en la virtud, el autodominio y la paciencia en medio del sufrimiento contribuyó a la formación de la ética y la moral cristiana. Sus enseñanzas influyeron en cómo los cristianos interpretaron sus responsabilidades morales en relación con Dios y la sociedad. La influencia de San Pablo también se extendió a la filosofía y la teología. La síntesis de su pensamiento tuvo un impacto en la teología cristiana y en la filosofía occidental en general. Sus exploraciones sobre el libre albedrío, la gracia divina y el propósito de la vida continuaron resonando en discusiones teológicas y filosóficas a lo largo de los siglos. Las epístolas de Pablo, que presentan trazos de diversas influencias, incluido el estoicismo, dejaron un legado cultural e intelectual que aún se estudia, debate e interpreta en la actualidad. Su enfoque ecléctico resalta la riqueza y la diversidad del pensamiento humano. En resumen, el sincretismo de ideas históricas y cristianas en las escrituras de San Pablo demuestra su habilidad única para adaptar conceptos filosóficos a los principios centrales de su fe. Esto resultó en un impacto duradero en el pensamiento cristiano, la ética y la filosofía occidental en su conjunto. La vida y las escrituras de San Pablo revelan una intrigante intersección entre el cristianismo primitivo y los principios estoicos. En el contexto histórico del Imperio Romano, donde convergían diversas culturas y filosofías, Pablo encontró un terreno fértil para combinar sus creencias cristianas con elementos estoicos. Mientras que los estoicos buscaban la virtud, el autodominio y la aceptación del destino, Pablo incorporó estos conceptos para transmitir mensajes de resiliencia, paz interior y crecimiento espiritual en medio del sufrimiento. Su famosa declaración "he combatido la buena batalla" resuena en el afrontar los desafíos de la vida con dignidad y valentía. Sin embargo, Pablo no adoptó simplemente el estoicismo. Sintetizó estas influencias con su fe cristiana, adaptándolas para crear una perspectiva única que sigue resonando hasta hoy. Su legado es un testimonio de la capacidad humana para unir ideas y creencias diferentes, creando un enfoque enriquecedor y multifacético para comprender la existencia, la moralidad y el propósito. Al explorar la interacción entre el estoicismo y las escrituras de San Pablo, obtenemos una comprensión más profunda de las complejidades del pensamiento humano, la evolución del cristianismo primitivo y la influencia duradera que las síntesis culturales y filosóficas pueden tener en nuestra comprensión del mundo. Muchas gracias por ver el video hasta el final. ¿Qué opinas?
Por favor, déjanos tu opinión. Será un gran placer leer tus comentarios. Si eres nuevo aquí, considera suscribirte para seguir explorando juntos y enriquecernos con la sabiduría. Hasta luego.